Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En esta semana, en Estados Unidos y Canadá especialmente, se celebra lo que se llama el Día de Acción de Gracias. Tengo entendido que también se celebra en otros países, pero no conozco muy bien el trasfondo de esos países. Pero aquí la tradición dice que cuando llegaron los primeros colonos y habían pasado un año muy difícil, al llegar el siguiente año, y como no tenían mucho que comer, entonces algunos de los nativos les ofrecieron de lo que ellos tenían, de sus cultivos y por supuesto pavos. Turkey, como le llaman. Y eso fue algo muy especial para ellos. La historia es larga, pero desde entonces se formó esa tradición, esa costumbre. Y por este tiempo se celebra en Estados Unidos, Canadá y, como digo, tal vez en otros países, esta festividad. Es una fiesta solemne prácticamente. En Estados Unidos tal vez es la fiesta más solemne, más que el día de la Navidad, más que la Semana Santa misma. En esta fecha, por estos días de Acción de Gracias, se estima que en el país viajan aproximadamente unos 40-45 millones de personas, usando todos los medios de transporte, yendo de un lugar a otro. Es una semana para reunirse la familia. Aún los que no creen en Dios, aún los ateos, como decimos, es costumbre estar a la mesa para esa cena de acción de gracia. Y ha sido la tradición orar y dar gracias por esa comida. Pero cuando uno mira la Biblia, en verdad no fueron los colonos o aquellas personas quienes inicialmente dieron gracias al Señor. Es notorio que es una enseñanza bíblica desde tiempos muy antiguos. Cuando uno lee la historia, la tradición de aquellos hombres de Dios, empezando con el mismo Abel, que dio del fruto que tenía, de sus corderos que tenía, dio un sacrificio. Así que es una tradición muy antigua. Yo quiero leerles un salmo que nos conduce un poquitito a lo que es darle gracias al Señor. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En segundo lugar dice: servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tercer lugar dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4 dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las edades. ¿Cuándo se escribió ese salmo? Por lo menos unos 1000 años antes de Cristo. Si usáramos un poquito la cifra, diríamos que unos 2500 años antes de que se celebrara el primer día de acción de gracias. Así que darle gracias a Dios es un principio bíblico, un principio que Dios nos enseña. Yo quiero mostrarles algunas cosas por las cuales algunas personas le han dado gracias a Dios. Uno de ellos fue Daniel. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, y no recordaba ni lo que soñó y mucho menos su significado, le pidió a todos sus sabios que vinieran
le dijeran el sueño y su interpretación. Y como ninguno lo pudo hacer, entonces ordenó matarlos a todos. La noticia llegó a Daniel. Y entonces Daniel le mandó a decir, deme la oportunidad de intentarlo. Y Daniel fue y se reunió con sus compañeros, con sus amigos, y entraron a orar al Señor. Y el Señor le mostró a Daniel el sueño y la interpretación del sueño. Y Daniel fue y se lo dijo a Nabucodonosor. Y cuando Daniel tuvo esta revelación, esto fue lo que dijo Daniel. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué bonito. Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Qué bonita enseñanza para los padres. Que pudiéramos formar esos principios en nuestros hijos. Que el día de mañana, cuando esos hijos tengan alguna necesidad, ellos puedan decir, papá me enseñó a orar. Papá me enseñó a buscar a Dios. Papá me enseñó a esperar en Dios. Y hoy que Dios me bendice, yo doy gracias a Dios por el Dios de mis padres. Gracias a Dios. Un hombre fue sanado de lepra. Cuenta el Evangelio de Lucas que Jesús iba cruzando por Samaria. Y habían 10 leprosos que a lo lejos le dijeron a Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor les dijo, vayan, muéstrense a las autoridades que tenían que dar el veredicto sobre la enfermedad. Y dice que cuando iban, fueron sanados. Yendo de camino hacia los sacerdotes, fueron sanados. Y uno de ellos se volvió inmediatamente. Y dice el pasaje, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró a tierra a sus pies, a los pies de Jesús. Mire lo que dice, dándole gracias. Y este era samaritano. Luego Jesús les dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y el énfasis es que este samaritano, por supuesto, no es judío. Pero ¿por qué viene él a darle gracias a Dios? Viene a darle gracias a Dios porque ha sido sanado. Yo he tenido experiencias en la iglesia, hermanos, de personas que estando en una enfermedad, en una crisis grave, en una enfermedad, en un hospital, en una cama, a veces hasta desahuciados. Esas personas claman con todas sus fuerzas, acuden a todos los recursos que pueden. Oramos, Dios es bueno. Y cuando Dios los sana, tristemente hay que decirlo, como aquellos 9 leprosos, ni siquiera se acercan a dar las gracias. Hermano, dele gracias a Dios cuando Dios ha tocado su vida. Especialmente le voy a decir, y con todo el respeto, en estos días del COVID-19. Dele gracias a Dios si usted no ha sido tocado por ese virus. Pero si usted ya lo fue y ha sido sanado, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted podría no estar con vida hoy. Han muerto cerca de 1 millón de personas en el mundo. No quiero ser sensacionalista, pero ese es el hecho. Si usted ha sido sanado, dele gracias a Dios, como este leproso que fue sanado.
El Señor Jesús nos enseñó también a dar gracias. Dice la Biblia que en una ocasión Él estaba predicando y había una multitud. Ya el día era avanzado, no tenían qué comer. Entonces Él le preguntó a sus discípulos si alguien tenía algo. Dice el Evangelio de Mateo, que vino uno y se acercó. Tenía 7 panes, no 5, este es otro caso. Pero este tiene 7 panes y algunos peces para alimentar una multitud de unas 4,000 personas. Y esto es lo que dice Mateo 15:36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000, sin contar las mujeres ni los niños. Qué interesante. Claro, es el Señor Jesús. No podemos compararnos, pero por lo menos podemos seguir su ejemplo. No tienen que comer. Lo que tiene, lo toma y da gracias por eso. Y vuelvo a hablar de estos días de crisis, cuando tantos han perdido el trabajo, cuando tantos han perdido sus negocios, están en una crisis económica. Hermano, si usted tiene tan solo un bocado, un pedazo de pan, dele gracias a Dios por ese pedazo de pan. Dios lo va a multiplicar. Dios, dice su palabra, no permitirá que sus santos, no permitirá que sus ovejas, no permitirá que su pueblo pase hambre. Así dice la palabra del Señor. Pero Jesús no solamente oró por ese momento. Cuando Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, y me gusta mucho citar esto porque es un caso muy especial. Cuando llegó frente a la tumba de Lázaro y vio, dice que había una multitud ahí, una cantidad de personas que habían ido para acompañar a Marta, María, por supuesto eran amigos de Lázaro, pero más, sabiendo que Jesús iba para allá, iban a ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Entonces dice que entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que estaba muerto salió. El Señor le da gracias al Padre. Y me gusta que dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean. Gracias a Dios. Jesús oró por su propia muerte, sabiendo el significado de su muerte. Cuando dio la Santa Cena, la última noche de Pascua, como decimos generalmente, Lucas 22:19 dice que Jesús tomó el pan que tenían para comer, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Gracias a Dios, la muerte de Jesús no fue una cosa accidental. La muerte del Señor fue una cosa planeada, organizada, en la cual
Él estuvo dispuesto a ir. Él sabe lo que le espera. Pero aquí tiene esta experiencia de enseñar a sus discípulos y de paso enseñarnos a nosotros. Tomó el pan y dijo: esto es símbolo de mi cuerpo. Dio gracias y lo partió. Qué decisión tan grande la del Señor. Mateo 26, 27 dice lo mismo acerca de la copa. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón o remisión de los pecados. Gracias a Dios. Jesús sabía lo que le iba a pasar, lo que le estaba sucediendo. Así que el Señor Jesús nos enseña a dar gracias, número uno, porque el Señor siempre nos oye. El Señor Jesús nos enseña a dar gracias por los alimentos. Pero el Señor Jesús nos enseña también a dar gracias por las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, aun cuando esas decisiones sean dolorosas, sean tristes. ¿Por qué debemos nosotros darle gracias al Señor? Además de estos ejemplos. David, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado de ellas. Versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Me gusta esto. Tú me formaste. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Eso significa la dignidad tan grande que usted y yo tenemos delante de Dios. Con todo el respeto a los que creen en la evolución, a los que creen que vienen del simio, del chango, del mico, como quiera llamarle, no tienen esa dignidad, con todo el respeto. Tenemos nosotros una dignidad, una imagen, una semblanza que fue la que Dios puso en nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero también dice la palabra del Señor, Pablo hablándole a filósofos, sabios, en el libro de los Hechos, hablándole a los estoicos, epicúreos, que tenían ideas, por supuesto, acerca de la vida. Pablo les dice, Hechos 17, 22, que Dios de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Decirle eso a hombres sabios. Dios creó todas las cosas. Dios ha establecido un orden. Dios tiene un propósito para un juicio final. Hermano, dele gracias que usted está en las manos de ese Dios que ha hecho todas las cosas. Hermano, dele usted gracias a Dios por Jesucristo. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y en Efesios 2:13 dice, en Él habiendo oído ustedes la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo.
Dele gracias a Dios por la salvación que usted tiene. Y Él le dio vida a vosotros, dice en Efesios 2, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Gracias a Dios que Él nos dio esa vida. Gracias a Dios que Él nos dio ese propósito. Gracias a Dios que Dios tiene propósitos para nosotros que nosotros mismos no entendemos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gracias a Dios. En tiempos como estos, sé que es difícil dar gracias. Sé que es muy difícil. Muchas personas caen en la depresión, en la angustia, en la soledad, sin esperanza, vacíos, sin orientación ninguna. Gracias a Dios, los que conocemos al Señor. Gracias a Dios, los que conocemos su bendita palabra. Gracias a Dios, quienes hemos escuchado a aquellos grandes hombres que anduvieron con el Señor. Tenemos una esperanza, tenemos una seguridad, tenemos una firmeza muy grande. Y qué tiempo más propicio, más oportuno que este. Sé que no es un tiempo, muchas iglesias están cerradas, no hay tiempo para ir a la iglesia. No hay oportunidad. Pero eso no impide darle gracias a Dios. Usted le puede dar gracias solo, ahí donde usted está. Usted le puede dar gracias con su familia. Usted puede llamar a un amigo, a un familiar suyo y decirle, ¿sabe qué? En este día de acción de gracias, yo le doy gracias a Dios por conocer su misericordia. Dele gracias a un amigo por la amistad. Dele gracias a su familia por lo que significan para usted. Sean sus hijos, sean sus padres, esposos, hermanos. Es un tiempo especial para darle gracias al Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Como dijo el salmista, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran perdón. Te damos gracias por Jesucristo. Y Señor, gracias por el día en que te conocimos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por las personas que tú has puesto cerca de nosotros para ayudarnos, para hacernos de motivación, de inspiración, aún en esos momentos difíciles. Gracias que a través de ellos tú nos levantas. Gracias por tu iglesia, por los hermanos y hermanas donde quiera que estén. Gracias por poder orar unos por otros. Y sobre todo, oramos con la oración de tu divino Hijo. Gracias por oírnos, Señor. Sabemos que siempre nos oyes. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.